Buenas noches, mi nombre es Flor Vargas. Soy una fanática de la historia, también de la historia de las religiones. Vivo en Zipaquirá y aquí he dictado algunas clases en colegios sobre varios de estos temas. Entonces, hoy les voy a hablar sobre el Islam o sobre la religión islámica, su origen, su trascendencia a través de los siglos y su protagonismo en el hoy, en el presente, en la geopolítica. Entonces, su origen se da en una ciudad llamada La Meca, en Arabia. Allí había un hombre joven, un comerciante, analfabeta, vale la pena decirlo, y él tuvo en primer lugar una revelación del arcángel San Gabriel, que es el mismo de la religión cristiana. Este arcángel le alertó sobre otra revelación que pronto iba a tener de Alá. Alá es el Dios en árabe, es el mismo Dios cristiano y el mismo Dios o Yahvé de los judíos. Alá finalmente tuvo la revelación para Mahoma y en esa revelación, a través de unos versos, le estaba dando las instrucciones para que predicara la esencia de la religión que los hombres habían dañado, habían tergiversado, habían cambiado con las otras dos religiones monoteístas. La verdadera esencia de la religión que había creado con Adán era la que debía predicar Mahoma. Entonces, estos versos se conforman en 113 suras, que es lo que va a conformar el libro, el Corán. Cuando Mahoma sale a predicar, pues la gente le cree. Y muy fácil, porque sabiendo que él era un hombre que era analfabeta, de un momento a otro, después de las revelaciones, se sabe expresar muy bien y tiene un poder de convencimiento muy grande. Entonces, como allí la región estaba dividida en tres, una de ellas eran los judíos, la otra eran los cristianos y la otra eran los paganos, que no profesaban ninguna de las dos religiones. Ellos se le unieron a Mahoma, ellos fueron sus primeros seguidores y fueron muy convencidos de todo. Mahoma tenía muy claro lo que debía decirles y cómo debía decirlos. Entonces, ya las personas que vivían allí, los poderosos, los de la élite, empezaron a sentirse amenazados por todo lo que predicaba Mahoma. Entonces los empezaron a perseguir y les tocó irse de ahí, se fueron. Emigraron para otra ciudad llamada Medina. Allí se asentaron, allí siguieron meditando. Ellos, dentro de todas las instrucciones, debían rezar 5 veces al día, los hombres, pero siempre mirando hacia la Meca. Esa es una de las instrucciones que hay ahí en el libro. 5 veces al día y mirando hacia la Meca, que es donde está una piedra sagrada, que es la piedra negra, el Abaab. Esa es una piedra que en principio era como la parte muy trascendental para todos los de la región y la tomaron como un símbolo muy importante para ellos dirigir sus rezos, sus oraciones. Estando ellos allí en Medina, en la Meca se creó un ejército muy grande para acabar con ellos, con los musulmanes. Los musulmanes son los que practican la religión islámica, vale la pena aclararlo. Entonces, todos los de la Meca se armaron, crearon un ejército poderoso con el fin de exterminar a todos los musulmanes. Los musulmanes que eran más pocos, Mahoma los instruyó, crearon un ejército que siempre fue mucho más débil que los otros. Entonces Mahoma pasó de ser un profeta a ser un militar, un estratega militar. Y luego eso ya se convierte en un político porque tiene que defender la religión y defender a sus personas, a sus seguidores. Y luchan bastante durante mucho tiempo, bastantes años,
en guerras, en batallas. Solamente una la perdieron los musulmanes, pero pronto se restablecieron y llegaron a dominar la región y a convertirlos a todos al Islam o a la religión que practicaban ellos, a los musulmanes. Entonces eso hace que se crezca exponencialmente el número de seguidores de la religión, el número de practicantes de esta religión. Hoy por hoy es la segunda religión en número de practicantes después del cristianismo. Así pasa el tiempo, pero Mahoma sigue viajando por toda la península arábiga, también por lo que era Persia en ese momento, que hoy en día es Irán. Van al Líbano, a Siria, se desplaza también por regiones del África y llega hasta la península ibérica, a lo que se llama Córdoba. Allí queda un califato, el califato de Córdoba, que dura muchos siglos. Y también por Indonesia. Entonces se expande por muchas regiones que no son arábigas, son otro tipo de regiones que ni siquiera hablan el idioma árabe, pero se expande la religión por todas esas regiones. Cuando muere Mahoma, se genera una controversia entre todos los de la religión, porque hay unos que dicen que el que debe continuar debe ser de la línea de sucesión del profeta, y el único que viene de la línea de la sucesión es su yerno, el casado con su hija, que es Ali. Ellos son los chiitas. Se divide la religión en dos: los chiitas, que son los que dicen que los descendientes de Mahoma son los que tienen que gobernar, y los sunitas, que son la mayoría, el 90%, si no más, dicen que debe gobernar una persona que tenga los atributos que son los profetas que Mahoma había dejado ya muy bien instruidos. Y ahí se crea la discrepancia. Entonces ya empieza a haber una rivalidad entre los dos. Se persiguen, se pelean, se crean grupos terroristas de los chiitas para defenderse. Y hoy por hoy hay una rivalidad muy grande en toda la parte del Medio Oriente, sobre todo. La gran mayoría, lo que es la Arabia Saudita y otra gran parte de la población de la región, son sunitas, y lo que era antes Persia, que hoy es Irán, son chiitas. Entonces a los chiitas los apoya Rusia y la China, y a los sunitas, que son la gran mayoría, los apoyan Estados Unidos e Israel. Entonces, eso trasciende al día de hoy con todo lo que es la geopolítica. En su esencia es una religión muy espiritual, donde pregona la bondad de los hombres y se desprenden de todo lujo y de toda banalidad. Esa es la religión islámica y eso es lo que ha pasado hasta el día de hoy. Muchas gracias.